Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Paz del Señor, hermanos, a todos. Soy John Jairo y continuamos con nuestro plan de lectura bíblico anual aquí en nuestra iglesia, Caminando por Fe. En el día de hoy ya vamos por el día 91 y nos tocará leer Levítico capítulo 4, Salmos capítulos 1 y 2, Proverbios capítulo 19 y finalizaremos con Colosenses capítulo 2. Amén. Así que vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él bendiciendo su santa palabra. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, oh Dios bendito Rey, por la misericordia que muestras en nosotros, Señor. Por el día que nos has dado, Señor, y sobre todo por el momento que vamos a poner delante de ti. El momento de leer tu palabra de manera conjunta junto a mis hermanos, Dios mío. Cumple por favor el propósito que nos hemos puesto en este año con el único fin de que nos habituemos a leerla cada día, Señor. Que sea como agua que necesitamos cada día, Señor, en la lectura de tu palabra. Que nos nutras, Señor. Que tengamos deseo de compartirla, Señor, y sobre todo de meditarla. Bendice el tiempo que ponemos delante de ti. Gobierna en este tiempo, Señor, tanto en mi vida que voy a leer como mis hermanos que también van a leer y van a escuchar, Señor. Gracias por disponer este tiempo tan hermoso, Señor. Bendícelo, por favor. Te damos gloria y honra por todo ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar en el capítulo 4 de Levítico. Y dice así, bajo el subtítulo La ley de las ofrendas por el pecado. Y dice así: El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca el Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y lo rociará de la sangre 7 veces delante del Señor, frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión, y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita el del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su sangre, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, lo quemará donde se echan las cenizas. Si es toda la congregación de Israel la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. Mojará el sacerdote de su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor, frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar, y hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. Hará lo mismo con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea.
Cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace cualquiera de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y si le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y los degollará en el lugar donde se deshuella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Y si es alguno del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado, en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote la quemará en el altar con las ofrendas extendidas para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Amén. Hemos finalizado el Levítico capítulo 4 y vamos a ir a Salmos capítulo 1 y 2. Comenzamos los Salmos. Libro primero, Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Salmo número 2. El reino del ungido del Señor. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos tratan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Amén. Es el Salmos 1 y 2. Vamos a continuar con Proverbios capítulo 19.
Proverbios capítulo 19 dice así: mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el Señor. La riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y todo hombre es amigo del que da. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen, ¿cuánto más sus amigos se alejarán de él? Los persigue con palabras, pero ellos se han ido. El que adquiere cordura ama su alma, el que guarda la prudencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras perecerá. Al necio no le sienta la vida de lujo, mucho menos a un siervo gobernar a los príncipes. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Como rugido de león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. El hijo necio es ruina a su padre, y gotera continua las contiendas de una esposa. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma ociosa sufrirá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. El que se apiada del pobre presta al Señor, y él lo recompensará por su buena obra. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. El hombre de gran ira llevará el castigo, porque si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Lo que es deseable en un hombre es su bondad, y es mejor ser pobre que mentiroso. El temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Golpea al escarnecedor, y el ingenuo se volverá astuto, pero reprende al inteligente y ganará conocimiento. El que asalta a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción, y te desviarás de las palabras de sabiduría. El testigo perverso se burla de la justicia, y la boca de los impíos esparce iniquidad. Los juicios están preparados para los escarnecedores, y los azotes para la espalda de los necios. Amén. Y finalizaremos, hermanos, con Colosenses capítulo 2. Y dice así, bajo el subtítulo Preocupación de Pablo por los colosenses: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados en él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos, y cuando estabais muertos en vuestros delitos
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y de autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido con las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo y los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén, hermanos. Hemos finalizado el día 91, el día de hoy, la lectura bíblica anual. Y como no, pues vamos a pedirle a Dios que bendiga su santa palabra. Oramos. Padre en Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das. Gracias, oh Dios, por permitirnos leer tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que ahora, Señor, la lleves a todos los confines de la tierra, que mis hermanos disfruten de leerla, de meditarla y sobre todo de ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella, Padre amado, y a ver cómo todo aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Tú eres lo que habías de venir, Señor. Te damos gracias por la bendición, Señor, y permite que cada vez más, Dios mío, continuamos creciendo espiritualmente a tu imagen y semejanza de tu carácter, Señor. Gracias por todo, Padre amado, y te agradecemos el tiempo que hemos dispuesto. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia